el secuestro, que es lo que va a causar este problema, ¿no?, de la osteomielitis. Ahora, en la osteomielitis hay que referenciar de que van a haber diferentes bacterias, diferentes microorganismos que pueden producir esta patología, pero el más común es el estafilococo dorado, ¿no?, el Staphylococcus aureus, el cual puede llegar por diferentes vías, ¿no?, vía sanguínea, continuidad, ¿no? Y ya lo vamos a ver ahora, seguramente sus compañeros lo van a detallar. Por ejemplo, en el caso nuestro en traumatología, en niños se puede dar por facilidad de la fisis, va a tener buena comunicación, buena irrigación, y se puede presentar generalmente a nivel de lo que son los extremos distales de huesos grandes o extremos proximales, como es el fémur y la tibia, ¿ya? Es común en niños, y en adultos generalmente se presenta como secuelas de traumatismos, de fracturas expuestas generalmente, ¿no?, fracturas expuestas de tibia o peroné, o mejor dicho de fémur, una vez que se soluciona el problema en una primera fase, se cobertura bien las partes blandas, se coloca un fijador externo, como ya les había mencionado, ¿no?, el manejo de las fracturas expuestas. Lo primero que hay que hacer es coberturar con antibióticos, inmovilizar, y ustedes lo pueden referir, pero ya cuando llega a un centro hospitalario el manejo es distinto. Lo que tenemos que hacer es inmediatamente el paciente llega con una fractura expuesta, y hay que valorar, ¿no?, el ABCDE, en el cual si hay un traumatismo encefalocraneano, en tal caso tendrá que ser valorado primero ello. Si hay un traumatismo abdominal cerrado, un traumatismo torácico cerrado, tendrá que ser valorado por las especialidades que correspondan. Y al último ya queda lo que viene a ser una fractura expuesta. Si el paciente se encuentra completamente estable, entonces nosotros intervenimos en la primera fase. Lo primero que hacemos, lo ingresamos a sala, hacemos un lavado profuso, una limpieza quirúrgica, debridación de partes blandas, y luego lo estabilizamos con un fijador externo. Si hay partes blandas que están descubiertas, que no han sido coberturadas, entonces interviene el cirujano plástico para coberturar esa pérdida de sustancia, ¿no? Y en una segunda etapa, una vez que ya se haya estabilizado la fractura, se hace el tratamiento definitivo, en el cual ya utilizamos placas, puede ser un clavo endomedular, ¿no?, para poder hacer el tratamiento ya definitivo. Y una vez que se ha realizado el tratamiento definitivo, pueden pasar incluso meses o años hasta que el paciente va a referir de que ha comenzado a presentar una fístula por el cual hay una secreción de mal olor, una secreción purulenta. Entonces es ahí donde se hace el diagnóstico. En este caso, si ya ha pasado varios meses o años, hablamos de una osteomielitis crónica. En ese caso lo que se tiene que hacer es un curetaje óseo, retirar el secuestro óseo y coberturar con antibióticos por larga data, y con buenos antibióticos, ¿no? Generalmente nosotros en la experiencia que tenemos en el hospital, por ejemplo, llegamos a utilizar inicialmente, utilizamos el ciprofloxacino con la clindamicina, ¿no?, a vancomicina, podemos utilizar la vancomicina o el imipenem, ¿no?, que son antibióticos que tienen mayor cobertura, ¿no? Por lo menos eso lo utilizamos por unas 2 hasta 3 semanas. Lo malo en ello, como saben, la vancomicina es un aminoglucósido y hay que tener mucho cuidado con la función renal. Entonces hay que estar haciendo controles. Si es mayor, un paciente mayorcito, entonces obviamos la vancomicina. Podemos utilizar otro tipo de antibióticos, como la lincomicina podría ser, y asociado siempre a otro antibiótico como el imipenem. Si es un paciente joven, hacemos los controles de la función renal a las 2, hasta inclusive podemos utilizar 3 semanas. Después que se ha terminado el tratamiento endovenoso, pasamos a coberturar con tratamiento vía oral, al menos por un mes o mes y medio, y hacer seguimiento con laboratorio. Principalmente el BCG y PCR son marcadores importantes en la osteomielitis. De eso no se deben de olvidar. Entonces ahora voy a invitar a sus compañeras para que nos puedan hacer la exposición de esta patología, que es muy importante, y al final vamos a complementar con algunos puntos que nos hayan tocado o algunas preguntas, interrogantes que tengan ustedes. ¿Están presentes?
Sí, doctor. Adelante, pueden compartir su pantalla, por favor. Compañeros, buenas noches, doctor, buenas noches. El tema de disertar el día de hoy es osteomielitis. Bueno, primero vamos a comenzar con una definición. Es la infección del hueso que es causada por una infección bacteriana o fúngica y con una menor frecuencia, pero sí posible, por parásitos y micobacterias. Ahora, respecto a su incidencia, globalmente se considera 1 de cada 5.000 niños y de 2 a 1 a favor de lo que es el sexo masculino. Es más frecuente en lactantes, en niños y, como ya lo mencioné, en el sexo masculino. Generalmente se localiza más frecuentemente en los huesos largos, las extremidades inferiores y en la columna vertebral. Siguiente. Ahí vemos anterior que la localización más frecuente, como son los huesos largos, tenemos un porcentaje del 24.3%, lo que afecta es la tibia, después sigue el fémur y después el húmero en una relación de porcentajes como se observa. Siguiente. Ahora, respecto a la etiología, tenemos un espectro bacteriano y con mayor frecuencia, en un porcentaje de 30%, tenemos el Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que es resistente a la meticilina, también el Enterococcus, Staphylococcus aureus resistente a la meticilina Enterobacteriae, la Pseudomonas, entre otros. Siguiente. Respecto a la etiología de la osteomielitis según la edad de los pacientes, tenemos que en los recién nacidos tenemos principalmente al Staphylococcus aureus, que es un bacilo gram negativo, y en los mayores de 16 años el Staphylococcus epidermidis. Es por eso que existe una diferencia. Siguiente. Respecto a los factores de riesgo, el paciente tiene que tener antecedentes de haber pasado por un proceso infeccioso, antecedentes de una cirugía ortopédica, haber pasado por una fractura abierta, un tipo de neuropatía, que sea un paciente de edad avanzada, que pueda tener hábitos alcohólicos o consumo de tabaco crónico o tal vez el uso de algunas drogas endovenosas. Siguiente. Hablando un poco más de la etiología, también hay una relación entre los factores de riesgo y los microorganismos, como por ejemplo, en un paciente que tiene una herida penetrante en el pie, en el pie, o sea, que atravesó las zapatillas, entonces podemos ver la presencia de los microorganismos, de las pseudomonas, también el Staphylococcus aureus, también, ¿no?, en la sinusitis, donde hay microorganismos anaerobios, la exposición a animales de granja, donde hay la exposición al Coxiella, entre otros. Y de la misma manera, y presentó un cuadro en el cual hay una relación entre la edad de los pacientes y también los microorganismos que van a afectar con mayor frecuencia. Esto sucede cuando las células óseas y las moléculas que van a estar en la matriz son objetivos colonizables que son ideales para la proliferación de microorganismos, en particular de los estafilococos, que tienen componentes en su superficie que pueden reconocer las moléculas de la matriz celular y las proteínas de anclaje, y de ahí colonizar lo que sería el hueso. Y una vez que existe una colonización, los estafilococos pueden secretar algunas toxinas que van a ayudar en la invasión y en la diseminación a través de todo el huésped. Las funciones principales de estas toxinas van a ser descomponer los tejidos y así proporcionar nutrientes para la supervivencia y el crecimiento bacteriano. Siguiente. Siguiente. Bueno,
Bueno, ahora, respecto a la clasificación de la osteomielitis, existen diversas propuestas de clasificación. Tenemos el principal que sería según la patogenia, también conocido como el sistema de Vogel, donde tenemos una osteomielitis hematógena, de carácter también de infección contigua y también de insuficiencia vascular. Ahí ya hay unos factores de riesgo como serían los pacientes con diabetes, una severa aterosclerosis, y esto generalmente va a afectar lo que sería el pie y los dedos. También la osteomielitis, según el curso clínico, los hallazgos histopatológicos y la duración. Ahí tenemos la osteomielitis aguda, donde se considera que se le considera 15 días, la osteomielitis subaguda, que va de 15 a 20 días. Ahí tenemos lo que es el absceso de Brody, una osteomielitis especial, también la osteomielitis crónica, donde va a tener una duración mayor a 20 días. También tenemos según los involucrados, ¿no? La osteomielitis piógena y no piógena. También existe el sistema de clasificación de osteomielitis Czerny-Mander, que tiene 12 estadios. Siguiente. Ahora, para hablar acerca de la osteomielitis aguda, primero vamos a encontrar unos cambios inflamatorios en los tejidos blandos profundos que obliteran los planos grasos. También hay hallazgos inespecíficos. Después, en la radiografía va a haber una pérdida de la nitidez de la cortical de la metáfisis y también una osteólisis, que solo se va a detectar cuando hay una destrucción entre el 30 y 50% de la parte esponjosa. Ahí observamos unos ejemplos de osteomielitis aguda. Siguiente. Siguiente. Ahora, respecto a la osteomielitis crónica, ahí encontramos el sistema de Czerny-Mander, que también se va a subdividir en lo que sería osteomielitis del tipo anatómico y también el estado fisiológico. Vamos a darle una mayor importancia a lo que sería del tipo anatómico, donde vamos a encontrar 4 etapas. La primera, haciendo uso de la imagen que encontramos en la diapositiva, en la etapa 1 va a haber una osteomielitis medular, donde, como su nombre mismo dice, va a estar limitado a lo que sería la cavidad medular. En la etapa 2 va a haber una osteomielitis superficial, porque va a involucrar lo que es el hueso cortical. En la tercera etapa hay una osteomielitis localizada, donde tenemos que involucra al hueso cortical y también la zona medular, pero no llega a lo que sería la totalidad del hueso. En la cuarta etapa hay una osteomielitis difusa, porque esta ya involucra a lo que sería todo el espesor del hueso. El siguiente. Acá ya tenemos un poco más de explicación de lo que sería la osteomielitis crónica de tipo anatómico. Como ya dije, tenemos 4 etapas y ahí tenemos el tratamiento para cada tipo de etapa, ¿no? Siendo que en la cuarta tenemos que hay una difusión a lo que sería todo el segmento óseo, con un tratamiento quirúrgico generalmente de resección, una resección segmentaria ósea más una estabilización, que ya va a requerir unas técnicas de reconstrucción ósea. Siguiente. Acá ya tenemos una clasificación respecto a lo que sería la osteomielitis hematógena, donde hay tipos de osteomielitis en esta clasificación. Uno sería hematógena, donde hay una presentación generalmente aguda, donde va a ser más frecuente en niños. También de acceso directo y se caracteriza por ser postquirúrgica o posttraumática. Y también osteomielitis por contigüidad, que es asociada a una enfermedad tanto vascular, diabetes mellitus, aterosclerosis, vasculitis, entre otras, donde tenemos una presentación subaguda o crónica con microorganismos de flora mixta. Siguiente. Ya acá, dentro de la clasificación de osteomielitis subaguda, hablamos sobre la clasificación de Gledhill,
donde hay seis estadios. En la primera tenemos una lesión metafisiaria central. En la segunda, una lesión metafisiaria excéntrica, donde ya va a existir una erosión cortical. En la tercera, una lesión diafisiaria cortical. En la cuarta, existe una neoformación ósea, donde no hay una lesión definida. En la quinta, una lesión epifisiaria primaria. Y finalmente, una lesión con afección epifisio-metafisiaria en lo que sería el septo. Siguiente. Ahora, para hablar acerca del absceso de Brody, que lo encontramos en la clasificación subaguda de osteomielitis, es una forma localizada de osteomielitis subaguda que en la mayoría de las ocasiones va a presentar ausencia de síntomas sistémicos y generalmente pasa desapercibida. En el 50% vamos a encontrar, se va a aislar en los cultivos el Staphylococcus aureus. Se presenta generalmente en la metáfisis de huesos largos en adultos jóvenes, y respecto a la clínica hay un dolor intermitente de larga evolución con una sensibilidad local. Siguiente. Tenemos también que mencionar lo que sería la osteomielitis esclerosante de Garré, que es una forma no localizada de osteomielitis en la que el hueso se engruesa y se va a distender y no va a haber la presencia de abscesos o secuestros que van a estar atribuidos a microorganismos de baja virulencia, como observamos en la imagen donde está resaltado de rojo. Se puede presentar tanto en niños o adultos jóvenes y va a existir una eritrosedimentación levemente aumentada y generalmente se detecta por radiografía. El siguiente. Eso sería todo. Gracias. Compañeros, doctor, tengan todos una buena noche. Continuando con la exposición, les hablaré sobre las manifestaciones clínicas de la osteomielitis. Bueno, estas van a ser dolor crónico, fiebre, escalofríos, también la presencia de fístulas, y al examen físico podemos encontrar inestabilidad articular, eritema localizado y signos de flocosis. Ahora, cada una de estas manifestaciones se va a presentar en mayor o menor medida dependiendo de si la osteomielitis se encuentra en una fase aguda o en una fase crónica. Como podemos ver en la tabla, en el caso de la fiebre, vemos que se presenta con mayor medida en un episodio agudo que en un episodio crónico. Caso contrario, en lo que es la purulencia, se presenta en mayor medida en un episodio crónico que en uno agudo. Ahora, para el diagnóstico, este se va a basar en la historia clínica del paciente, en los exámenes laboratoriales y en el estudio de imágenes. Ahora, los exámenes de laboratorio se basan en el uso de hemograma, cultivos bacterianos, proteínas C reactiva e incluso la tasa de sedimentación eritrocítica. Sin embargo, en todos estos casos se debe apoyar, ¿no?, de los estudios de imágenes debido a una falta de especificidad del diagnóstico bioquímico. Tal es así que en los estudios de imágenes, en primer lugar, tenemos a la radiografía, la cual va a tener una baja sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de una osteomielitis aguda. Y las características patológicas que se pueden visibilizar son un edema seguido de una reacción perióstica secundaria a la elevación del periósteo. En algunos casos también se puede llegar a ver un absceso intraóseo e inflamación en los tejidos blandos, así también fracturas por estrés, tumores óseos o infecciones del tejido blando. En el caso de una osteomielitis crónica, se puede observar secuestro óseo, como una lesión esclerótica focal con un borde lúcido, así también una marcada destrucción cortical con un patrón trabecular desorganizado y áreas de lucidez ósea
mal definidas. Como segundo estudio de imagen tenemos a la resonancia magnética. Esta presenta una alta sensibilidad para el diagnóstico de osteomielitis. Como ventaja tiene que facilita la detección de procesos inflamatorios que van a afectar los tejidos blandos y el periósteo. Entre los hallazgos en una osteomielitis aguda se menciona la presencia de un edema de médula ósea como primer hallazgo patológico, el cual puede observarse entre 1 a 2 días posteriores al inicio de la infección ósea. También se puede ver abscesos intraóseos y subperiósticos. Y otro hallazgo llamativo es la presencia de periostitis, que se observa como una elevación del periósteo en la superficie cortical del hueso. En el caso de una osteomielitis crónica, se puede sospechar la presencia de secuestro óseo, el cual corresponde con un fragmento necrótico que tiene una apariencia oscura en el estudio de imágenes. Y ahora, al tratar de crear una nueva formación ósea en esta zona de necrosis, aparece lo que es el llamado involucrum, el cual se observa como una nueva capa de hueso engrosada alrededor del área de secuestro. Y por último, se puede ver la cloaca, la cual puede evidenciarse tanto en una osteomielitis aguda como en una crónica, y aparece como un defecto cortical que drena pus desde la médula hasta los tejidos blandos circundantes. También tenemos la tomografía computarizada, la cual resulta útil para examinar especialmente la morfología ósea. Así también es eficiente para determinar la presencia de diferentes cambios óseos, como son la destrucción cortical, el secuestro óseo y reacciones periósticas. Así también en algunos casos se puede evidenciar gas intramedular. Entre otros estudios por imagen tenemos a la escintigrafía ósea, el cual es un método de detección útil para excluir la infección y para detectar la afectación articular. También tenemos la tomografía por emisión de positrones, la cual se utiliza para detectar procesos infecciosos en los tejidos hipermetabólicos que tienen una alta captación por la glucosa. Y esta prueba pues tiene una mayor sensibilidad para detectar la osteomielitis crónica. También tenemos lo que es la ecografía, que presenta ciertas limitaciones en el diagnóstico de la osteomielitis, ya que no puede valorar el estado del hueso. Sin embargo, resulta útil para estudiar colecciones de tejidos blandos o abscesos periósticos. También el edema de tejidos blandos se observa como áreas de hipervascularidad alrededor del hueso afectado. Ahora pasemos a lo que es el tratamiento. Primero, el tratamiento de la osteomielitis aguda hematógena. Puede ser farmacológico o quirúrgico. En el tratamiento farmacológico vemos que suele iniciar de una forma empírica, ¿no? Y antes de que el patógeno y su perfil de sensibilidad pues sean conocidos. Aquí la importancia de solicitar hemocultivos antes de iniciar el tratamiento. También vemos que un metalactámico antiestafilocócico endovenoso, como es la cloxacilina, y una cefalosporina de primera generación o la clindamicina, se suelen recomendar como tratamiento de primera línea. Asimismo, cabe mencionar que el tratamiento conservador con un antibiótico adecuado es efectivo hasta en más del 90% de los casos de osteomielitis aguda hematógena. Claro, esto cuando el diagnóstico se establece en las fases iniciales de la enfermedad. En lo que refiere al tratamiento quirúrgico, este va a estar indicado en caso de existir un absceso óseo, los cuales pues son clásicamente metaficiarios y constituyen el epicentro de la infección. Ahora, en el procedimiento vemos que para el desbridamiento es necesario realizar una ventana cortical que permita el acceso a la región infectada. Y esto va a ser recomendable realizarlo bajo un control radiológico para asegurar la correcta localización de la ventana. Posteriormente se debe realizar una irrigación profusa de las zonas lesionadas
colocar drenajes aspirativos para continuar con la descompresión del sitio de infección y así permitir el drenaje del hematoma. Asimismo, tras el desbridamiento y para prevenir el riesgo de la fractura y facilitar la curación de los tejidos blandos, se debe colocar una férula durante 4 a 6 semanas. Ahora, para el tratamiento de la osteomielitis crónica, vemos que este se va a basar en 2 principios. El primero va a ser la eliminación quirúrgica del hueso y los tejidos blandos afectados, ¿no? Que es el desbridamiento. Y el tratamiento quimioterápico coadyuvante local y sistémico, que es la antibiótico-terapia. Ahora van a ser 6 los pilares de tratamiento quirúrgico de la osteomielitis crónica. El primer pilar va a consistir en el desbridamiento quirúrgico. Esta va a ser la parte principal del tratamiento de la osteomielitis. Este desbridamiento nos indica que debe ser radical y atraumático, lo que incluye eliminar todo el hueso necrótico, todos los tejidos blandos isquémicos y todo el material de osteosíntesis, así también como aquellos sustitutos óseos o aloinjertos que puedan haber sido usados previamente. Esto con el fin de eliminar el biofilm bacteriano y permitir a la defensa del huésped y los antibióticos prescritos no luchar eficazmente contra la infección. Ahora, la amplitud del desbridamiento va a depender del grado de afectación, pudiendo oscilar entre desbridar pequeñas áreas hasta la amputación de la extremidad. Ahora, en una osteomielitis de tipo 1 intramedular, después de extraer el material de síntesis, se debe realizar un fresado intramedular para eliminar todo el hueso endóstico infectado que rodea el clavo. Esto se va a llevar a cabo mediante el sistema escariador, irrigador, aspirador o RIA por sus siglas en inglés, y posteriormente se debe obliterar el espacio muerto intramedular, para lo cual podemos usar tutores de cemento óseo con elevadas dosis de antibióticos o sistemas biodegradables. Como podemos ver en la imagen, este es el caso de una osteomielitis crónica de tipo 1. Vemos la extracción del clavo endomedular afectado, infectado, el fresado con el sistema RIA, la obliteración del espacio muerto intramedular con un tutor de cemento óseo, con antibiótico a dosis terapéuticas, que se puede ver también aquí en la imagen. Y ahora, tras la terapia antibiótica sistémica dirigida de 4 a 6 semanas, se debe retirar el tutor intramedular. Vemos también que se puede optar por el uso de sulfato cálcico con antibióticos en forma de balas. Como se puede ver en la figura también, balas de sulfato cálcico que van a estar impregnadas por vancomicina y gentamicina, utilizadas para el tratamiento de una osteomielitis. Y aquí en esta otra imagen se puede observar en la radiografía de control a los 6 meses que existe una reabsorción total del sulfato cálcico. Ahora, en una osteomielitis superficial de tipo 2, se realiza una decorticación del hueso hasta que se vea el tejido óseo sangrante, ¿no? Con un piqueteado hemorrágico reflejo del sangrado de los canales óseos, lo cual se va a conocer como el signo de paprika o del pimentón. Como se puede apreciar en esta otra imagen, el signo de paprika que nos va a servir para identificar, ¿no?, el hueso vivo. Y tras el desbridamiento se debe realizar la reconstrucción de las partes blandas. Ahora, en el caso de una osteomielitis localizada de tipo 3, el desbridamiento normalmente va a implicar la secuestroctomía y saucerización del hueso osteomielítico, además de una apertura y desbridamiento de la cavidad medular circundante y la obliteración del espacio muerto. Debemos buscar también el signo de paprika para definir el hueso viable. Y como en el caso anterior, el desbridamiento óseo debe acompañarse de la reconstrucción de los tejidos blandos. Como se puede apreciar en estas otras imágenes, que se trata de una osteomielitis de tipo 3 en un varón de 31 años. Se realiza una secuestroctomía y una apertura del canal medular.
Tras la irrigación, pues se va a obliterar el espacio muerto con sulfato cálcico impregnado en gentamicina y vancomicina, y se va a realizar también la reconstrucción simultánea de las partes blandas con un colgajo libre del músculo recto abdominal. Ahora, en una osteomielitis de tipo 4 difuso, tenemos como ejemplo lo que es una pseudoartrosis séptica. Ahora, tras la extracción del material de osteosíntesis, se debe realizar una resección segmentaria que incluya todo el tejido óseo necrótico. En este tipo de osteomielitis va a ser necesario dar estabilidad al segmento para posteriormente o simultáneamente realizar la reconstrucción del defecto óseo. Podemos ver aquí en las imágenes el transporte óseo de un paciente con una osteoartrosis séptica por Clostridium. Se va a realizar un desbridamiento radical, una resección segmentaria, la obliteración del espacio muerto con un espaciador de cemento con antibiótico dirigido y colocación de fijación externa monolateral preparado para el transporte óseo bipolar. También el transporte bipolar, y por último tenemos la reconstrucción ósea ya terminada. Ahora, el segundo pilar para el tratamiento consiste en el diagnóstico microbiológico intraoperatorio seguro. Vemos que los cultivos de muestras intraoperatorias van a ser considerados el gold estándar en el diagnóstico de la osteomielitis crónica, aunque es preciso resaltar que el hecho de tener cultivos negativos no va a descartar la infección. Por tanto, dentro del protocolo de tratamiento quirúrgico, una parte importante consiste en realizar un correcto muestreo intraoperatorio para obtener un diagnóstico etiológico seguro. Ahora, idealmente el paciente debe llegar a la cirugía sin haber recibido un tratamiento antibiótico, al menos en las 3 semanas previas a la intervención, y debemos retrasar también la profilaxis antibiótica hasta la toma de muestras, las cuales deben ser múltiples y significativas, idealmente en número de 6, y preferiblemente también profundas, de membranas o fragmentos óseos que tengan un aspecto necrótico. El tercer pilar consiste en la obliteración del espacio muerto. Tras el desbridamiento, dejaremos un espacio muerto vacío, un espacio vacío que va a ser denominado espacio muerto. Este se va a llenar de sangre, formando un hematoma que se va a reemplazar por tejido cicatricial avascular. Como característica vemos que el espacio muerto va a ser un caldo de cultivo, ya que queda excluido de la circulación, al margen de la actividad antibiótica y también de la actuación del sistema inmune del huésped, lo cual puede perpetuar la infección. Vemos que clásicamente el espacio muerto se solía obliterar con esferas de cemento óseo impregnadas en antibióticos, normalmente gentamicina, lo cual va a ser conocido como la técnica de Klemm, o con espaciadores de cemento con antibiótico. En estas imágenes vemos un paciente de 54 años con una osteomielitis crónica de tipo 3 y exposición del material de osteosíntesis. Ahora, tras controlar la diabetes del paciente, se va a realizar una cirugía en 2 tiempos. En el primer tiempo se va a extraer la placa de osteosíntesis y se realizará también una secuestrectomía. También se va a obliterar temporalmente el espacio muerto con rosarios de gentamicina. El defecto de la cobertura se va a tratar de forma provisional con un sistema de presión negativa. Y a los 4 días se va a realizar el segundo tiempo de la cirugía, donde se eliminan las cadenas de gentamicina, se realiza un nuevo desbridamiento, se oblitera el espacio muerto con sulfato cálcico impregnado en gentamicina y vancomicina, y se realiza la reconstrucción del defecto de las partes blandas con un colgajo libre del músculo grácil, ¿no? Ahora, el objetivo de estos sistemas es reducir el volumen del espacio muerto y lograr una elevada concentración del antibiótico local. La desventaja va a ser que estas técnicas requieren de una segunda cirugía para eliminar el cemento con antibiótico.
Y como dato extra tenemos que en el espacio muerto también se puede ocluir usando colgajos musculares o incluso hueso impregnado con antibióticos. Ahora, el cuarto pilar consiste en la antibiótico-terapia dirigida. Y como bien indica, ¿no? Debe ser dirigido al patógeno o los patógenos que van a ser causantes de la infección. Ahora, en la práctica, el protocolo es del siguiente modo, ¿no? Si el patógeno es conocido previamente a la cirugía de desbridamiento, se va a usar una profilaxis dirigida tras la toma de muestra intraoperatoria. Posteriormente, el paciente se mantiene con una antibiótico-terapia endovenosa dirigida que puede ser modificada en función del resultado de los cultivos intraoperatorios. Y si tras un mínimo de 10 días con tratamiento endovenoso se dispone de un antibiótico oral con una buena biodisponibilidad y una correcta penetración ósea, se puede realizar el cambio a una pauta oral hasta completar un tratamiento de entre 6 a 8 semanas. Ahora, el quinto pilar consiste en la reconstrucción de los tejidos blandos. El efecto principal va a ser crear una cámara biológica que revascularizará el área desbridada. También la va a aislar de los patógenos externos y tendrá un efecto positivo en la obliteración del espacio muerto. Todo esto va a favorecer la erradicación permanente de la infección. Ahora, el tratamiento temporal en el defecto de cobertura se puede realizar de forma más eficaz con el uso de una terapia de presión negativa o con la técnica que se denomina de Bead Pouch, en donde usamos rosarios antibióticos para obliterar el espacio muerto y lo sellamos con una membrana semipermeable. La reconstrucción definitiva no debe retrasarse más de una semana y cuando se haga se debe realizar un nuevo desbridamiento y cambiar los sistemas de antibiótico-terapia local que se hubieran usado en un primer tiempo. El sexto y último pilar consiste en la reconstrucción ósea. Vemos que en ocasiones van a existir defectos óseos críticos, ¿no? En donde se debe realizar resecciones en bloque para eliminar el foco de hueso muerto infectado, lo que se conoce como una resección ósea segmentaria. Ahora, la técnica de reconstrucción que se utilizará dependerá de muchos factores, como son el tipo de paciente, la localización de la lesión, su magnitud, así como también las preferencias personales y la formación del cirujano. Ahora, podemos enumerar en resumen, ¿no?, estas técnicas que son, bueno, en un orden creciente de complejidad. Tenemos el injerto óseo simple, la técnica de la membrana inducida o técnica de Masquelet, los sistemas de mallas tridimensionales, las técnicas basadas en la osteogénesis a distracción, como son el transporte óseo o las técnicas de acortamiento-alargamiento, los colgajos óseos vascularizados, o como el peroné libre o periplado. Se dice, ¿no?, que no existe una evidencia de la superioridad de una técnica sobre la otra, y en muchas ocasiones pues esta se va a elegir por motivos de preferencia personal del cirujano. Ahora, para terminar ya tenemos a las complicaciones. Tenemos a la osteonecrosis, en donde una infección ósea no puede impedir la circulación de la sangre dentro del hueso, lo que puede ocasionar la muerte del mismo. En este caso va a ser necesario extirpar la zona mediante cirugía, y también, ¿no?, dar una antibiótico-terapia efectiva. También tenemos la artritis séptica, que va a ser provocada cuando la infección en los huesos se extienda a las articulaciones cercanas. Un crecimiento deficiente. Esto si la osteomielitis se presenta en las partes blandas o en las llamadas placas de crecimiento, ¿no?, en cualquiera de los extremos de los huesos largos de los brazos o de las piernas, y en donde va a ser posible que se vea afectado el crecimiento normal de los huesos y las articulaciones de los niños. Y el cáncer de piel. En este caso, si la osteomielitis produce una llaga abierta que segrega pus, van a existir altas probabilidades de que la piel circundante presente cáncer de células escamosas. Eso es todo, doctor y compañeros. Muchas gracias. Muy bien Sharon, y a tu compañera también.
por la exposición de este tema muy importante, ¿no? Como han podido ver, la osteomielitis, pues hay que enfocarlo desde el tipo, ¿no? Ahí hemos visto tipos, ¿no? Aguda, subaguda, crónica. Puede ser producida por bacterias, virus, incluso parásitos, pero no es lo común. Lo más común es el que sea de tipo bacteriano. En los niños, es en los cuales observamos mayor prevalencia de la osteomielitis aguda. Entonces el paciente se va a presentar con signos de flogosis, ¿no? Ustedes van a estar en su posta, van a estar en la posta, en un centro hospitalario, en el lugar donde estén laborando. El paciente va a venir, la mamá les va a referir, ¿no? Lo asumen que pudo haber sido una caída, pero no les dan ese dato, digamos, claro, ¿no? Solamente les va a mencionar que del día de ayer para hoy ha amanecido con signos de flogosis la pierna y que no puede caminar. Ustedes van a agarrar, van a ver al niño y van a evidenciar una asimetría en los miembros, ¿no? El miembro afectado se va a ver con edema, con rubor, van a intentar ustedes movilizar y el niño va a estar con mucho dolor. Entonces ahí ya tienen que sospechar, y ante la ausencia de un antecedente traumático hay que ponerse a pensar que puede ser una osteomielitis. Si ven signos de flogosis, entonces lo primero que tendrían que solicitar, colocarle un analgésico, pedirle lo básico, en este caso exámenes de laboratorio, un hemograma para poder ver el recuento leucocitario, que de una u otra forma nos va a ayudar, una prueba de BCG y PCR, y con eso poder derivarlo. Si ustedes están en un puesto de salud donde no cuenta con laboratorio clínico, inmediatamente derivarlo, ¿no? Lo ideal sería coberturarlo con antibióticos, pero como han visto dentro de los protocolos, lo ideal es hacer un antibiograma, un aspirado, una secuestrectomía, y en base a ello dar el tratamiento. Pero si nosotros vemos la parte clínica y vemos las posibilidades por las cuales lo más probable que pueda ser un estafilococo dorado, se podría iniciar tratamiento con una cefalosporina, por ejemplo, ¿no? Que te cubra gram positivos y gram negativos, ¿ya? O podrían utilizar también penicilinas que puedan ayudar a coberturar. O tal vez, si es en el caso de un adulto, ciprofloxacino con clindamicina. Este es en el caso de que fuera una aguda, ¿no? En el caso de una subaguda y crónica es distinto. Como lo ha mencionado también su compañera, en el caso de una crónica, como ha mencionado, ¿no? La historia es distinta. El paciente, para que haga una crónica, en la mayoría de los casos vemos en la mayoría adultos jóvenes, adultos mayores entre la tercera y cuarta década, ¿ya? El antecedente es que han tenido un traumatismo, una fractura, expuesta generalmente en la mayoría de los casos, y en los cuales hemos hecho un tratamiento antibiótico adecuado. Por eso es que yo les decía, ¿no? Cuando ustedes tengan un paciente con una fractura expuesta, lo que tienen que hacer ustedes inmediatamente coberturar con antibióticos. ¿Recuerdan cuando hemos hecho fracturas expuestas? Les había mostrado incluso artículos científicos en los cuales se demuestra que si ustedes inician el tratamiento antibiótico antes de las 6 horas, la posibilidad de infección posterior, o sea, realizar una osteomielitis, baja hasta en un 80%. O sea, por eso es importante. Ustedes ven exposición ósea, así sea un Justilo grado 1, coberturen con antibióticos. Entonces, lo que van a tener probablemente cuando vayan a hacer una penicilina, perfecto, coberturen con una penicilina. Si tienen cefazolina, clindamicina, mejor. Entonces, eso va a hacer que el pronóstico mejore. Y de ello va a depender de que presente a la larga o no una osteomielitis. Ustedes coberturan con antibióticos, va a llegar al hospital y en el hospital van a continuar con el tratamiento antibiótico. Pero ¿qué pasa si ustedes están en un puesto donde no existe, digamos,
carretera, va a demorar en que salga de un día a otro. ¿Ya cuántas horas han pasado? Han pasado hasta 24 horas después. Cuando llegue al hospital van a iniciar el tratamiento antibiótico. Con eso las probabilidades de que haga una infección en osteomielitis posterior aumenta hasta en un 70-80%. Es por eso la importancia de poder coberturar al paciente antes de las 6 horas con una fractura expuesta. Ya les habíamos indicado, ¿no? Inclusive no animarse, digamos, a hacer el lavado, la limpieza quirúrgica en el lugar donde estén ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pueden hacer? Retirar, si hay piedras, arenilla, pasto, eso sí pueden retirarlo, inmovilizarlo, colocarle una buena férula, colocarle sus antibióticos y sus analgésicos y referirlo. Ese sería el manejo adecuado, el manejo inicial que tendrían que hacer. Ya cuando llegue a un centro hospitalario donde va a tener la posibilidad de poderlo entrar a la sala de operaciones, se hará pues la limpieza quirúrgica adecuada, la debridación de los tejidos necróticos o del tejido que haya estado expuesto, ¿no? Con material contaminado y su fijación posterior. Y también otra situación que es importante coberturar también con vacuna antitetánica. Más aún si has tenido contacto con un lago, lagunas o estiércol, ¿no? Se aumentan las posibilidades que puedan provocar complicaciones posteriormente. Pero hablando estrictamente de la osteomielitis, entonces es importante el manejo que se debe de hacer inicialmente con el tratamiento antibiótico. Y hay esquemas, ¿no? Para una aguda, una subaguda y una crónica. Va a variar de acuerdo a la cobertura y de acuerdo a lo que previamente se debería de hacer, que es lo ideal, ¿no? Realizar la secuestrectomía, llevar a patología para poder tener el cultivo y el antibiograma y en base a ello realizar el tratamiento antibiótico. Muchas veces no podemos esperar pues el tiempo, porque normalmente son 72 horas, entonces se hace un tratamiento empírico en base a la probabilidad o a la prevalencia que se tiene. Normalmente se cobertura con, puede ir muy bien, como les decía, el ciprofloxacino con la clindamicina, ¿no? Que inicialmente se puede iniciar o se puede iniciar con penicilina, silincomicina, que es otro buen esquema, ¿no? Y ya cuando no respondan al tratamiento se puede subir a lo que es la vancomicina y el imipenem, por ejemplo, ¿ya? Y posterior a ello, como lo han mencionado también en la exposición, se impregna con tratamiento endovenoso inicialmente, que pueden ir por 2 hasta 3 semanas, y después se pasa al tratamiento bioral hasta por un mes, mes y medio, dependiendo a los controles que se hagan, tanto laboratoriales como microbiológicos, ¿no? De eso va a depender el manejo. Bien, yo les cuento un caso, ¿no? Muchas veces la osteomielitis los asociamos a fracturas antiguas, pero en este caso no, ¿no? Un paciente que viene joven, trabajador del INPE, que había tenido una caída hace una semana atrás, es lo que refería, y sentía mucho dolor en la zona. Entonces, ¿qué hace? Va y lo que se utiliza en nuestro medio, ¿no? Los emplastos caseros de hierbas, ¿no? De hierbas, más su lagartito, ¿no? Que es clásico, su lagarto que se coloca sus emplastos por 3 días, su lagarto, y pasa una semana y empiezan los signos de flogosis. ¿No? Entonces viene el paciente, acude pensando, inicialmente medicina lo maneja como una celulitis, se toma una placa radiográfica y se ven signos que hacían presumir una osteomielitis, ¿no? Se veía una imagen radiolúcida, redondeada a nivel de la tibia proximal. Pasan los días y comienza a hacer aumentan los signos de flogosis, el dolor, y comienza a presentar una fístula con secreción. Miento. Solamente este paciente presentó signos de flogosis, razón por la cual se le tuvo que entrar a cirugía, hacer una exploración quirúrgica para poder definir si estábamos ante una osteomielitis o ante una tumoración. En la cirugía se ubica la lesión mediante imagen radiológica, se utiliza una cureta y ese tejido es reblandecido. Se hace una ventana ósea, se hace un lavado profuso y todo ese tejido
eh, eh, era un tejido blando, no el tejido óseo. Se manda a patología y a la semana nos confirman de que era una osteomielitis aguda. En este caso, el proceso de infección no era el clásico, sino ha sido por contigüidad. Hay que entender que la piel no es impermeable, ¿no? Es porosa, tiene poros, y a través del emplasto de estas hierbas o del lagarto inclusive, ha pasado la bacteria y ha producido una osteomielitis. Un caso raro, ¿no? Atípico, pero que se presenta, ¿no? Son casos que se presentan, pero lo más frecuente son, en el caso de las osteomielitis crónicas, por ejemplo, son las fracturas expuestas que no han sido tratadas adecuadamente, y por eso les vuelvo y les repito que cuando tengan ustedes algún caso, coberturen con antibióticos, coberturen antes de las 6 horas, eso le va a dar un mejor pronóstico al paciente. Listo, no sé si hubiera alguna pregunta, algún interrogante o algo que acotar acerca del tema, si es que ha leído a alguien de los participantes. ¿Algo más que quieran acotar las expositoras ya para poder concluir? Listo, entonces, sí, adelante, Jenny. Doctor, ¿podría repetir el tratamiento, aparte de ciprofloxacina y clindamicina, dijo otro tratamiento más? No, se puede ampliar hay varios esquemas, ojo, y esto va a depender, por eso, o sea, no es que sea algo ya definido, esto depende, en el momento que se hace el curetaje óseo, se manda a patología para poder llevarlo a hacer un análisis microbiológico y también hacer el antibiograma, y en base a ello se da el tratamiento específico. Si nosotros queremos ampliar de ciprofloxacina y la clindamicina, por ejemplo, un buen esquema es la vancomicina y el imipenem. Son antibióticos de amplio espectro, pero hay que tener cuidado con la función renal. Hay que estar haciendo sus controles cada 3 días, pedir su urea, su creatinina, saben ustedes que los aminoglucósidos son nefrotóxicos, ¿no? Entonces hay que manejar eso, hay que ir controlando, hay que tener mucho cuidado. Pero son buenos antibióticos que te garantizan, ¿no? En 4 o 5 días los signos de fluorosis, en el examen de laboratorio, el recuento leucocitario, la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva baja. Y eso nos va indicando de que el cuadro se está enfriando, ¿no? Y después de haber dado estos antibióticos por al menos mínimo 2 semanas, mínimo, pueden incluso hasta 3 semanas ir con tratamiento endovenoso, después de ello se pasa a tratamiento vía oral por lo menos unas 6 semanas, 6 a 8 semanas. Gracias, doctor. Listo. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ningún interrogante, ya ha quedado claro, entonces, con esto estamos ya, por lo menos en mi parte, estamos concluyendo la parte teórica. Hay que entender de que como ustedes llevan varios cursos, hemos tratado de hacer, digamos, los temas más importantes, ¿no? Tocar los temas más importantes de la traumatología. Hay más, ¿no? Pero hemos tratado de tocar los más importantes y de esta forma poder ayudar, ¿no? En su formación, y como les había dicho a todos los grupos que han rotado, en la parte práctica, ¿no? En las 2 semanas pues no van a salir traumatólogos, pero la idea, o lo que se trata por lo menos, de que ustedes sepan manejar cómo hacer el manejo inicial ante una fractura, una lesión tendinosa, una luxación. Colocar bien una férula, colocar bien un vendaje. Y eso es lo que va a quedar pendiente y lo que ya estamos coordinando con la delegada, a pesar de que la universidad ha virtualizado, ¿no? Pero tenemos que hacerlo esto de forma presencial. Entonces, ya será la siguiente semana o la primera semana de enero, porque tenemos todavía hasta el 13, pero tenemos que hacerlo la última semana o la primera semana, Jenny, por favor, para que puedas coordinar. Sí, doctor.
¿ya? Y Posiblemente puede en ser cuanto el al, 3. sí, sí, Jenny, dime. Posiblemente podría ser el 3 de enero o el 4 de enero, Ya, doctor. no hay problema de la parte práctica, de lo que va a quedar pendiente, ya está bien. El examen, más bien, sí lo tenemos que tomar la semana que viene. Doctor, ¿no nos podría dar un poquito más de tiempo? El problema es que después no, ustedes no dan exámenes sustitutorios, no les toman, no les va a dar tiempo, ¿ah? Se les va a juntar todo. La primera semana de enero, por favor, Mira, doctor. yo voy a conversar eso con el doctor Vidal y si es que hay ese tiempo, entonces ya lo vamos, voy a conversar mañana y yo mañana te doy la respuesta. Pero sí, más bien lo que me ha sugerido es que sea de forma presencial. Eso sí, hoy día he conversado con él, se le hizo la consulta, pero él me dice que eso ya con la coyuntura ya está calmando ya la situación y sí me ha sugerido que sea ya de forma presencial. Ya, doctor. Por favor, el examen la primera semana de enero. Yo voy a conversar mañana y yo mañana te doy la respuesta entonces, Jenny, ¿ya? Ya, doctor, muchas Para gracias. poderlo coordinar. Listo, entonces, listo, jóvenes, entonces nos quedamos acá. Yo he tomado también la asistencia a todos los que están presentes. Ya lo tengo acá. A ver, un momentito, me falta creo algunos. Son 24. Ya está, listo, ya he tomado la captura. En base a eso voy a hacer la lista, la asistencia. Entonces, Jenny, coordinamos entonces lo que quedaría pendiente es el examen y la parte práctica de lo que son vendajes y las férulas de yeso. ¿Listo? Sí, muchas ¿Listo? gracias, doctor. Entonces coordinamos eso, ¿ya? Tengan ustedes muy buenas noches, doctores y doctoras. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos.